Alabado sea el santo nombre de Dios. Bien, en esta preciosa hora, pues ya estamos aquí, ya estamos con ustedes. Gloria a Dios. Soy el pastor Danilo Flores de la Iglesia de Dios de la Profecía. Estoy pastoreando una de las iglesias en Marcala, propiamente en el barrio El Ciprés. Y hoy pues para ustedes, de parte de Dios, traigo una palabra maravillosa. Una palabra de un tema, bueno, muy contagiante, un tema muy discutido, pero que en esta hora pues a la manera de Dios y como Dios permita, vamos a tocar algunos tópicos de lo más importante. Se trata propiamente de la muerte de Jesús. Quiero leer en primer lugar la Biblia en el libro de San Juan, Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, bendito sea el Señor, y el versículo 17 y 18, que dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Gloria al Señor. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahí termina el versículo 18. Es maravillosa la palabra. Eso es una cosa, como les decía, hablar de la vida y muerte de Jesús. Ha sido objeto este tema de muchos comentarios y muchas especulaciones, muchas veces alejadas del sentido bíblico. Esto es un tanto preocupante ya cuando las cosas ya toman o se tornan un tanto dudosas, cuando ya se apartan de la Biblia, ¿verdad? Si observamos su nacimiento, por ejemplo, estaba anunciado desde antes, desde la fundación del mundo. Y su muerte, pues no fue algo circunstancial en realidad, sino un designio de Dios, ¿verdad? La muerte de Jesús no fue algo que pasó por simplemente la maldad del hombre, sino que fue algo que Dios así estableció. Lo que Jesús logró en la cruz, eso extraordinario que Jesucristo logró, eso incomprensible al mismo tiempo, ¿verdad? Eso de el tratamiento, gloria a Dios, de nuestros pecados en la cruz. Esto es una obra con diseño divino. Esto no es una obra humana puramente, porque el que murió en la cruz, pues no fue un hombre común, no fue un hombre simplemente, sino que él también, aparte de ser hombre, era Dios, es Dios. Aleluya. O sea, Dios hecho hombre. Emmanuel, Dios entre nosotros. O sea que quien murió en la cruz, en otras palabras, en pocas palabras, no fue un ser humano, no fue un ser más bien creado, sino uno eterno, hablemoslo así, eterno, destinado desde antes de todos los tiempos, tal y como lo dice Primera de Pedro capítulo 1 y en el versículo 18 al 20, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Alabado sea el Señor. Ya destinado ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días. Alabado sea el Señor. Manifestado a los hombres, ¿verdad? Por amor de los mismos, a los mismos hombres. Gloria al nombre de Dios, ¿verdad? Si un hombre cualquiera hubiera sido el que murió en la cruz, el suceso habría sido considerado como un horrendo crimen, como un horrendo asesinato, ¿verdad? Como un martirio. No hubiera sido considerado como lo es, una ofrenda, un sacrificio voluntario, bendito sea el Señor. Pero nosotros sabemos que Jesús hizo morir con nosotros, ¿verdad? Él fue el que él quiso, lo que él lo quiso hacer. A él nadie le quitó la vida, como dice la Biblia, ¿verdad? Y por eso no debemos creer que Jesús murió porque Poncio Pilato no lo quiso indultar, porque Poncio Pilato
fue presionado por los judíos en aquel entonces, ¿verdad? No, no, Jesús no murió por eso. Jesús no murió porque Judas lo traicionó. Jesús murió porque él quiso morir y porque Dios así lo había destinado. La Biblia lo dice en Hechos capítulos 4, por ejemplo, y el versículo 28 y 27 y 28 más bien. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer pues cuanto tu mano y tu consejo habían determinado desde antes para que así sucediera. Esto es lo que dice la palabra. Entonces, lo que vino a hacer Pilato, lo que vino a hacer, gloria al Señor, los judíos, Judas y todo eso, no fue nada de lo que tuvo que ver con lo que ellos hicieron, ¿no? Eso no fue lo que provocó la muerte de Jesús. No, 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 no. Lo que determinó la muerte de Jesús había sido el mismo Dios. Había sido el mismo Dios. Y es sorprendente, le digo así, es sorprendente observar como muchos años antes, aleluya, los profetas habían anunciado que el Mesías vendría a morir. Amén. Esto no fue en tiempos de Pilato. Esto no fue en tiempos de Judas. No, no, no. Muchos años antes ya se había anunciado que el Mesías, que el Cristo, que Jesús vendría y moriría. Amén. Y que sería en una forma vergonzosa la muerte de Jesús. Esto tenía que cumplirse. Por eso nosotros creemos que Jesús es el Cristo, porque todas estas cosas se cumplieron en la persona de Jesús. Alabado sea el Señor. Isaías escribe la más intensa de las narraciones que hablan de los padecimientos de Jesús. Yo creo que quizás usted ha leído el capítulo 54, 53 del libro de Isaías. Es un relato de la excelencia, cuya exactitud en cada detalle y descripción de los hechos que acontecieron siglos después nos confirman sin ninguna duda, sin ninguna discusión, su inspiración divina. Algo muy parecido escribe también el rey David en el Salmo 22. David escribió el Salmo 22 y escribe cosas que son casi iguales a las que escribe Isaías en el capítulo 53. Hexemaní, el huerto de Hexemaní conocido, o el monte de Hexemaní, o el monte de los olivos, como se le llamaba, es el lugar donde comienza el dolor. Hexemaní, que en lengua aramea significa prensa de aceite. El nombre de aceite se refiere a lo que se obtiene de los olivos. Amén. Porque era el Hexemaní era un lugar, era un cerro, una especie de cerro, donde habían muchos olivos. Y por eso este nombre resulta apropiado, porque ahí pues también donde Jesús fue exprimido como un olivo para sacarle el aceite. Así y así prepararse para subir el último monte que tenía que subir. Era su caminata hacia el Gólgota. Las palabras de Jesús en este monte son desgarradoras. Cuando Él está en el monte de los olivos, cuando Él está ahí en el huerto de Getsemaní, como se le llama también, son palabras desgarradoras. Según Marcos, en el capítulo 14, el versículo 32 al 34, dice así la palabra: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan también, y comenzó a entristecerse y angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste, mi alma está muy triste hasta la muerte. Siento que me muero de tristeza. Estaba viendo o viviendo más bien una angustia intensa, una angustia profunda.
porque él, aunque era Dios, porque él era Dios y es Dios, pues también era hombre. Y él no podía evitar que siendo hombre, sentir como cualquier hombre. O sea que él vivió sus temores. Jesús vivió sus tristezas. Eran reales. No era una imaginación, no era algo de ficción, amado. Él necesitaba de sus amados discípulos. Necesitaba tenerlos con él, eran su gente de confianza. Necesitaba de ellos una palabra de ánimo, una palabra de amigo. Tantas veces habían compartido juntos. Pero todos ellos, descuidados y cansados, se durmieron. Parecía que no les importara verlo, aquel hombre que admiraban tanto, verlo sufriendo, verlo triste. Se durmieron. Ni una hora podían velar, ni una hora podían esperarlo. Mientras el muy triste seguía orando. Todos lo dejaron, todos lo dejaron. Qué terrible, hermanos. En Lucas capítulo 22, el versículo 43 y 44, dice así la palabra. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amén. Mire, hermano, esta es una clave que la Biblia nos da a través de la misma persona de Jesús. Él, cuando más triste estaba, más oraba. Él intensificaba la oración. ¿Cuántas veces mucha gente dice que es creyente? Cuando tiene problemas no oran. Cuando tienen problemas no van a la iglesia. ¿Y cuando es que van a la iglesia entonces? Van a la iglesia cuando todo está bien, cuando no tienen problemas. Entonces, ¿con qué motivo van a la iglesia? Si no es a que Dios les ayude. Yo creo que los cristianos tenemos que ir a la iglesia en todo tiempo y estemos como estemos, tenemos que estar en la iglesia, ok. Eso es verdad. Pero cuando tenemos problemas, cuando hay cosas que nos tienen tristes, cuando hay cosas que nos hacen llorar, es cuando debemos intensificar más nuestra oración. Alabado sea el nombre de Dios. Era su sudor, dice la Biblia, como grandes gotas de sangre y caían hasta la tierra. Amén. Importante saber que en el único evangelio que menciona este hecho de las gotas de sudor, gotas de sangre, es en el libro del evangelio del doctor Lucas, el evangelio de San Lucas. Esta condición es conocida en la medicina como hermatohidrosis. Así se llama esta situación de que alguien suda sangre. Amén. Sudor de sangre. Este fenómeno, bueno, se sabe que es un trastorno mental como consecuencia de una emoción profunda. Es un trastorno físico, ¿verdad? Es una consecuencia de un miedo atroz, un miedo sin límites. Bendito sea el Señor. Se describe como una dilatación y ruptura de los vasos capilares subcutáneos. La sangre se mezcla con el sudor y se coagula sobre la piel y después pues busca después de salir por las glándulas sudoríparas. Pero esta agonía de Jesús no se debía a los padecimientos físicos. O sea, podemos conceptuar cualquier cosa en el campo físico, en el cuerpo de Jesús, que era horrendo, era terrible. Era una cosa lamentable, pues. Sí, que sabe una cosa usted. Esto es lo que hace llorar a mucha gente. Lo que hace llorar a mucha gente es ver lo que le hacían a Jesús humanamente. Pero Jesús lo que quiere es que usted y yo lloremos por el pecado que cometemos contra Él.
lo que Él quisiera es que lloremos por eso. Porque ahora que creemos en Él, Él puede hasta perdonar el pecado si nos arrepentimos, si nos disponemos a no volverlo a hacer nunca, si nos disponemos haciendo un trato con Él, a servirle a Él y a vivir a la manera de Él. Alabado sea el nombre de Dios. Esto es así, mis amados. No para nada tiene que ver lo físico. Claro que Jesús sufría, sentía el dolor terrible de aquello, ¿verdad? Pero en sí su agonía, ¿verdad? No se debía, insisto, a padecimientos físicos que estaba pasando, sino a la realidad de los pecados y enfermedades de la humanidad. Porque estos vendrían sobre él, sobre sus espaldas, ¿verdad? Él sabía que su muerte iba a ser algo cruel humanamente y en todo aspecto, porque vendría todo el peso de la maldad, de la depravación, de todo aquello que el ser humano en carácter de maldad puede realizar. Y es que el ser humano es bien malo, hermanos. Nosotros somos malos. Suena feo decir yo soy malo. Pero ¿y cómo vamos a decir entonces? Si hoy hacemos algunas cosas buenas, pero es porque hay uno bueno en nosotros, pero nosotros no somos buenos. Porque hoy hemos permitido que un bueno entre en nosotros y salga el malo. Pero en sí no es que nosotros somos buenos. Solo Dios es bueno. Aleluya, Él sí es bueno. Por eso a Él tenemos que alabarle, tenemos que adorarle. A Él tenemos que estar supeditados, unidos, sometidos, obedeciéndolo en todo momento. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito el Señor. Él seguía orando en el huerto del Edén, del huerto de Getsemaní. Y orando le dijo al Padre, Padre, si tú quieres, quita de mí esta copa. Si quieres, pasa de mí esta copa, aleluya. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque él sabía que era el hombre el que no quería morir. No era Dios, era el hombre. Era el hombre. Sí, y la voluntad del hombre no sirve. La voluntad de nosotros no sirve. Yo predicaba el otro día aquí mismo que lo que Dios quiere es que nosotros hagamos su voluntad. Lo que Dios está interesado es que no es que nosotros, no es que estemos 40 años en una iglesia. No es que estemos ahí con una disciplina perfecta, por decirlo así, sino que hagamos su voluntad. Porque hay muchos que hacen muchas cosas dentro de la iglesia, pero es bajo sus condiciones, bajo su propia voluntad, y así no le gusta a Dios. Dios quiere que hagamos su voluntad. Gracias por todo lo que están entrando a ver esta predicación. Gloria a Dios. Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Es la voluntad de Dios. Y el Señor aquí mismo está como hombre orándole a Dios y le dice, Señor, si tú quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque la mía no sirve. Pero si tú quieres que se haga la mía, pues entonces sería la misma voluntad tuya, porque eres tú el que va a decidir, no yo. Qué terrible cuando en las iglesias, cuando nosotros confrontamos con personas que siempre están pensando en que hay que hacer primero lo que ellos piensan, o que si las cosas van en la forma que ellos creen, que ellos piensan, entonces sí, si no, no. Y la respuesta no es contra el hombre, porque hay gente que cree que este es un negocio con el hombre. No, mi amado, esto es directamente con Dios. Si tú tienes el valor de rechazar a Dios, tú lo rechazas en esa forma. No miremos al hombre, el mismo Dios nos enseñó. No hay que fijarse en el hombre, porque el hombre es defectuoso y malo, traicionero, hipócrita, y póngale todo lo que usted le quiera poner. Pero Dios es todo lo contrario. La Biblia dice que aunque nosotros somos infieles,
Él permanece fiel todo el tiempo. Él permanece fiel, Él no es infiel, Él es fiel, mis amados. Que nunca se haga nuestra voluntad para que todo vaya bien. Que siempre se haga la voluntad de Dios, amado. Que en tu vida nunca procures hacer tu voluntad, sino la de Dios. Alabado sea el Señor. La de Dios, ella tiene que ser primero. Jesús sufriendo, orando, con sudor de sangre en su frente, con gotas de sangre que caían al suelo, sudando, rotos sus vasos capilares, sus vasos en la parte subcutánea de su cabeza. Terrible lo que él estaba viviendo. En medio de este sufrimiento, fue capturado. Llegaron los soldados y llegó el traidor, un buen amigo de él. A veces uno así piensa, fulano es mi buen amigo, fulanita es mi buena amiga. Aleluya. Dios mío, sabe que de todos los discípulos del Señor, fue Judas exactamente el que más demostró capacidad en el campo administrativo. Era un hombre muy cuidadoso, administrativamente hablando. Por eso Jesús le confió la tesorería. Usted siendo pastor, usted siendo empresario o dueño de su dinero, ¿en quién confiaría su dinero? Tiene que ser en una buena mano. No le podía confiar en una persona que usted sabe que le puede jugar chueco, le va a jugar sucio. Eso hizo Jesús. En esa confiaba su dinero. Esa fue la que se convirtió en un avaro porque le gustaba el dinero. Cuidado con el dinero. Amó el dinero y despreció a Dios. ¿Cuántas personas que usted y yo conocemos desprecian a Dios por el dinero? ¿Cuántas veces usted que está conmigo esta tarde, abandona a Dios por el dinero? No, yo nunca lo he hecho, dice. Cada vez que usted no va a la iglesia por andar buscando billetes, usted abandona a Dios por el dinero. Porque Dios es primero que todo. ¿No se da cuenta usted que nada puede salirle, ni en su trabajo, ni en su negocio, ni en ningún lado, si no es porque Dios lo decida? Es Dios el dueño del oro y de la plata, hermano. No es porque usted esté más horas trabajando que va a tener dinero más, que va a hacer más dinero, que le va a rendir más su negocio. No se equivoque, hombre, que no lo engaña el diablo. Porque esas cosas es el diablo el que las figura en la mente del ser humano. Jesús fue capturado allí en el monte de los Olivos, entregado por un amigo aparentemente. Y lo entregó con una caricia. La caricia más... Oiga, qué bueno es que le den un beso a uno, ¿verdad? Y un beso no se lo da a alguien que no te quiere, sino a alguien bueno, es un privilegio estar contigo, ¿verdad? El beso se le da a la esposa, al ser querido, a tu madre, a tu padre, o a una persona muy especial, ¿verdad? Pero no le das un beso a alguien que mandas a matar. Pero así lo hizo Judas, con un beso. Y Jesús le dijo, con un beso traicionas al Hijo del Hombre, le dijo. Mire qué tremendo, ¿verdad? Y los soldados le cayeron y luego lo condujeron hasta donde el sumo sacerdote. Y ya frente al sumo sacerdote, Jesús, por contestar una pregunta, fue abofeteado. Le pegaron en la cara. Dice la historia, cuentan en extra Biblia, ¿verdad? Que no fue con el puño que le dieron, sino con un instrumento, como un garrote, digámoslo así, porque se cree que le quebraron esta parte de la nariz, no sé cómo le llaman el nombre correcto, ¿verdad? Pero le quebraron y que se supone que en ese momento derramó bastante sangre también Jesús. Lo abofetearon porque dio unas respuestas y lo abofeteó un aguacil.
siendo de noche, porque fue de noche todo esto, lo conducieron de noche para ser juzgado, cosa que no era legal entre los judíos. Ellos no podían emitir un juicio por la noche, y mucho menos en los días de la Pascua, que ya estaban. Gloria a Dios, ¿sí? Y de hecho, pues hubo reclamo de José de Arimatea, hubo reclamo de, de los miembros del Sanedrín, ¿sí? ¿Por qué no nos convocaron a todos? José de Arimatea no fue convocado, no fue convocado, porque esa fue una misa negra, como decimos popularmente. O sea, fue algo prefabricado y no querían opositores ahí. Llevaban incluso testigos comprados, testigos que más bien no le funcionó nada, porque contra eso no funciona nada, ni aquel tiempo ni nunca funciona, ¿verdad? Y no que los testigos se contradecían entre sí, historias que contradecían una a la otra. Entonces, eso no funcionó, no le funcionó. El caso es que la cosa estaba así, toda dolosa, viciada, pero aún así ellos estaban llevando a cabo esta situación de querían desaparecer a Jesús de la tierra, ¿verdad? Y buscaban la forma. Desde ya días venían buscándola, pero este fue el día que escogieron para llevarlo. Ya en el interrogatorio, Jesús dio una declaración que enfureció al sumo sacerdote. La Biblia dice que él dijo, y os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre, con poder, con todo el poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Aleluya. Dice la Biblia que el sumo sacerdote rasgó sus vestidos en el momento y gritó, está blasfemando. Este hombre está blasfemando. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Quiso decir, aunque los testigos que pagamos no nos funcionaron, pero quiso decir, esto es suficiente. Querían encontrar algo para acusar a Jesús. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Sí, y aquí decía él, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Respondiendo dijeron ellos, es reo de muerte. La Biblia dice que el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en esta vida ni en la otra. Es un reo eterno, dice la Biblia. Ellos decían, este tiene que morir, ya se la ganó. Como decimos popularmente, es reo de muerte. Después de esto, pues, según la Biblia, en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 27, le escupieron la cara, hicieron toda clase de cosas con él, cualquiera le pegaba, le daban de puñetazos. Es que una cosa, mi amado, es que en la Biblia no está escrito todo lo que hicieron con Jesús. No es que esté escrito lo más bonito, no vamos a decir eso. Pero falta tanta realidad que vivió Jesús en su martirio. Cualquiera le hacía daño. ¿Sabe dónde estaban los seguidores de Jesús? Andaban huyendo todos. Aquellos que gritaban, Hosana, Hosana, un día antes. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya no estaban allí. Ahí todos los que estaban eran los seguidores de los fariseos, de los saduceos, de los poderosos de aquel tiempo. Los saduceos era la orden de ahí era donde salían todos los sumos sacerdotes. Era una secta muy rica, muy adinerada y muy poderosa políticamente. De ahí era la familia siempre del sumo sacerdote desde mucho tiempo atrás. Desde Sadoc. Sadoc era un sumo sacerdote y de ahí viene la palabra saduceos. Entonces sucede esto, amados. Terrible. A Jesús lo hicieron como quisieron. Lo escupían en la cara.
Sí, escupieron y le daban de puñetazos. Bueno, es necesario explicar que el rostro de Jesús no solo recibió escupos de saliva, entienda, no solo saliva le tiraban, sino también esputo. Esputo, que es una secreción que se forma en los pulmones y en los bronquios. Cuando usted echa uno, usted sabe, cuando usted tiene gripe y escupe aquello, ¿verdad? De eso le tiraban en la cara. Jesús, Dios mío. Era una cosa lamentable, humanamente. Sí. Grande infamia sufrió nuestro Salvador por amor a nosotros que, siendo viles pecadores terribles, yo no sé de dónde le sacó a usted, si usted es cristiano, yo no sé de dónde te sacó el Señor, yo sé de dónde me sacó a mí. Una obra espectacular con mano fuerte, como dice el libro de Génesis, el libro de Éxodo más bien. Me sacó el Señor, hizo en mi vida. Alabado sea el Señor. Después de esto lo llevaron ante Pilato. Y Pilato pues lo buscó, lo indagó. Pilato no era un hombre cualquiera. Era un hombre con un temperamento muy fuerte y mucha experiencia en el área militar, ¿verdad? Y eran hombres que psicológicamente dominaban a cualquiera. Pero Jesús, ¿quién va a dominar? Aleluya, ¿quién va a dominar a Dios? Psicológicamente, o de ninguna manera, pues. Entonces, él no pudo encontrar en Jesús, no pudo ver señal de delito en Jesús y ordenó azotarlo y dejarlo libre. Pero los judíos que andaban enemistados con Jesús más se revolvían, más se revolvían. Hay predicador que dice que los que estaban ahí eran los mismos seguidores de Jesús. No, no, no eran los seguidores de Jesús. La verdad que sí es posible que anduviera alguno que otro de esos que caminan, así como en las iglesias que caminan medio zancochados, que no son cristianos de verdad. Así es posible que anduvieran algunos ahí que no estaban muy decididos en el camino de Jesús. Pero los fieles a Jesucristo no estaban ahí. Ahí estaban los seguidores de los sacerdotes y aquellos que andaban ahí por intereses políticos, ¿verdad? Así como muchas huelgas que se forman en los países, por un trabajo, por intereses políticos con el que manda ahí, porque estaba en juego el sumo sacerdote, la clase sacerdotal, gran parte del Sanedrín, y también el caso de Herodes. El caso de Herodes, que cuando oía decir que venía otro rey, él se ponía a temblar, ¿verdad? Entonces también quería desaparecer a Jesús Herodes. Y entre todos ellos presionaron a Pilato hasta que él se sintió indefenso porque le tiraron una palabra, le dijeron, si tú no lo haces, tú eres enemigo de Roma. Y eso sí lo puso nervioso, porque eso lo desestabilizaba a él de su relación con, con el emperador romano. Y eso sí era problema para él, ¿verdad? Entonces mejor decidió, mejor que muera este, pues. Al final este nadie lo quiere aquí. Al final este pues quizás ni vale nada, es puede ser un mentiroso y todo eso. Aunque lo había impresionado con algunas preguntas Jesús. Lo había impresionado, pero al final el hombre natural, el ser humano, es así, que prefiere mejor mantener su estatus, que prefiere mantener mejor su posición social y económica, política, ¿verdad? Y mejor sacrifica otra cosa, que se pierda lo que sea, con tal de que yo me mantenga siempre como don fulano. Y eso pasó con Pilato. Entonces agarró agua, pidió algo y dijo, yo me lavo las manos, oiga, yo no tengo culpa de esto. Y al mismo tiempo, los judíos decían, pues, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así gritaban. Crucifícalo, crucifícalo. Y luego, como estaban en los días de la Pascua y siempre Pilato o el gobernador que estuviera en turno acostumbraba a soltar uno de los presos políticos
que habían. Y en ese caso, pues, habían escogido a Barrabás, un jefe guerrillero, ¿verdad? Ahí entre los habitantes de Israel y querían dejarlo libre, pero luego que estaba Jesús dijeron, no, entonces que escojan aquí. ¿A quién quieren que vaya libre? ¿Barrabás o Jesús? Barrabás, insisto, era un bandolero, era un guerrillero, era un hombre capaz de matar y de todo eso. Y ellos creían que como era un guerrillero que supuestamente él luchaba por la liberación de Israel del imperio romano, era mejor tener libre a Barrabás que tener a Jesús. Jesús quería liberar a la gente diciéndole que se amaran unos con otros. A ellos no le convencía esa teoría y confiaban mejor en la teoría de Barrabás y dijeron, déjanos libre a Barrabás, que se quede Barrabás, que sea libre Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús? Crucifícale. Y cada vez más fuerte, crucifícale. Sí. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. 120 golpes con flagelo dados por expertos verdugos. No quedó ni un puntito en su tórax que no tuviera golpes terribles. Ya no se podía parar Jesús. Estaba sentado en su propia sangre y seguía soportando golpes en todo su cuerpo. Sí, desnudo. Según Mateo capítulo 27 y el versículo 27 y 28, dice los soldados del gobernador en el pretorio lo desnudaron y le echaron encima un manto escarlata. Después los soldados entretejieron una corona de espinas. Terrible, hermanos. Y poniéndosela en la cabeza violentamente. Luego de rodillas le hacían la venia burlándose de él y le decían, salve, oh rey de los judíos. Y después a carcajadas le pegaban en la cabeza con una caña, hermanos. Esto es lo que muchas veces, quizá usted y yo hacemos. Estamos de rodillas delante de Dios, Señor. Perdóname, Padre, mi pecado. Ayúdame a ser diferente, a ser como tú quieres que yo sea. Pero ¿qué es lo que pasa? De ahí, después de estar llorando delante de Dios, te vas a pecar. Después de haberlo considerado tu Dios y tu rey, tomas la caña igual que los judíos y le das en la cabeza doliente de Jesús. Porque el dolor de Jesús, lo que vibra, lo que quema en el corazón de Jesús, es por todo aquel que se está perdiendo en el mundo. Es por todo aquel que no está caminando en el camino correcto del Señor. Alabado sea Dios. Después de esto dice la palabra de Dios que después de que jugaban con él, esta era una diversión para ellos, ¿sabe usted? Los soldados romanos eran crueles, simplemente crueles. Y eran hombres bien grandes y bien fuertes. Era el imperio mundial. Roma era la nación más poderosa del mundo. Solamente ser nacido en Roma, ser nacido ahí, ser ciudadano romano, esto era motivo de grandes, tremendos privilegios. Nadie podía tocar un romano en ningún lado del mundo. Y los romanos eran hombres muy fuertes y de los más fuertes y expertos en sacrificio, en sacrificar, en martirizar a otros. Esos fueron los que se encargaron de Jesús. Terrible. Pero luego, por orden de Pilato, le pusieron nuevamente sus ropas, pero no le quitaron la corona de espinas, la llevaba Jesús. Y lo llevaron a crucificar
a ese lugar llamado el lugar de la calavera, el Gólgota, ¿verdad? Como era de costumbre, pues cada condenado tenía que cargar su madero. El madero que llevó Jesús no era una cruz en realidad, solo era el árbol el palo que atraviesa la cruz. Porque la verdad es que no es que cuando se dice que crucificaban, no es que llevaban la cruz, sino que buscaban un palo, un árbol allá, y ahí lo crucificaban. No quedaban altos, quedaban una parte baja, de manera que cualquiera que pasara por ahí, pasaban perros, los mordieran, cualquiera los injuriara, y ese era con doble motivo, ¿verdad? Que lo hacían así. No solo con Jesús, con todo lo que crucificaban. Se fueron al Gólgota. Jesús llevó su cruz, llevó su palo, ese palo. Se cree que ese era un palo que pesaba unas 110 libras. Él cargó en su desgarrada y sangrienta espalda, hermanos. Jesús ya iba muerto. Las golpizas que le habían dado eran para morirse. Lo que pasa es que él tenía una fuerza de voluntad que era aprobada por Dios. Y el objetivo de Dios tenía que realizarse, alabado sea el Señor. Y por eso él aguantaba. Además, lo que había en su corazón era más fuerte que la muerte, aleluya. Él quería consumar el hecho. Él quería llegar al Gólgota. Él quería terminar aquel trabajo que estaba haciendo para Dios, para su Padre. Alabado sea el Señor. Es una gran enseñanza para usted y yo que servimos en la iglesia. Para usted y yo que servimos en la iglesia, las cosas no se dejan a medias, hermano. Las cosas, los servicios de Dios no se abandonan. Usted no debe abandonar lo que Dios te puso a hacer. No se debe renunciar a ningún cargo dentro de la iglesia. Jesús luchó, muerto prácticamente iba. Le pusieron aquella ropa y llevaba aquella carga. Pero Jesús, después de unos 600 metros, ya no pudo caminar con aquella carga. Ya no resistía. Porque aquel terreno, el camino rumbo al Gólgota, era bien pedregoso, polvoso. Habían subidas y habían bajadas. El terreno era muy quebrado. El Medio Oriente hay bastante piedra. Y fue en un tiempo seco como el verano que sucedió esto. Una cosa terrible. Una cosa terrible. Fue cuando encontraron a Simón de Cirene y le pusieron que cargara el palo que llevaba Jesús. Simón de Cirene cargó el palo, pero no cargó los pecados de nosotros. Jesús los cargó, hermano. Amigo, tú que me ves, Jesús los cargó. Siempre que aparece el panorama de Jesús cargando la cruz, soportando estos dolores, hay gente que hasta llora. Yo he visto personas cuando están viendo esa película, La Pasión de Cristo, que la magnifican mucho los artistas. Pero aunque la magnifiquen como sea, nunca será la realidad. La gente llora, pero llora por lo que le están haciendo a Jesús. No llora por sus pecados, que es lo que Jesús quiere. Cuando salieron aquellas mujeres llorando por él allí en Jerusalén, él les dijo, él más bien les habló fuerte, las reprendió, las exhortó, les dijo, no lloren por mí. Yo soy un hombre de victoria, aunque me miren que voy muerto, aunque me miren que voy sufriendo al extremo, pero yo soy un hombre lleno de victoria en Dios, porque yo sé lo que estoy haciendo, pero ustedes no saben lo que hacen. Lloren por sus hijos, porque si esto hacen con alguien que es inocente, ¿qué no va a pasar con ustedes que tienen la culpa? Ustedes que no se arrepienten de su pecado. Jesús era enfático cuando hablaba de estas cosas. Sí, alabado sea el Señor. Simón de Cirene tuvo el privilegio de ayudarle a Jesús a llegar a ese lugar, ¿verdad? Es bueno mencionar que en la Biblia no aparece la palabra Calvario.
Sabemos que esa palabra obedece más bien a un dogma romano, católico romano, que tiene que ver con el Via Crucis, una palabra latina, ¿verdad? Llegando al Gólgota, una vez llegando al Gólgota, pues ahí le despojaron con violencia de sus ropas, que estaban pegadas en sus llagas, amados, en su cuerpo llagado, ocasionándole horrible dolor. Luego arrojándolo sin piedad al suelo. Un suelo, perdón, lleno de polvo y arena, aquel tiempo, en esa época del año. Allí, sus heridas llenándose de arena y de polvo. Imagínese usted el dolor que ocasionaba cada movimiento. Terrible. Y así lo clavaron en la cruz. Se dice que cuando el clavo entró en su mano, hay un nervio que tenemos nosotros que tiene que ver con el dedo gordo, el dedo pulgar de la mano, el dedo gordo, así le llamamos comúnmente. Hay un nervio que va a dar directamente al cerebro. Esto dicen los que saben, yo no soy médico, pero cuando ese nervio es dañado, dicen que se experimente un dolor que es el dolor más fuerte que puede soportar un ser humano. Jesús soportó ese dolor por amor a usted y a mí. Jesús pasó todo esto por amor a usted y a mí. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Fue una cosa, hermanos, fuera de serie. Una cosa terrible. Terribles dolores. Terribles dolores. En medio de todo esto, pasaron aquellas 3 interminables horas. Y a la hora novena, porque él fue clavado a la hora sexta. A la hora novena, como a las 3 de la tarde, más o menos, Jesús dijo con voz fuerte: Elí, Elí, lama sabactaní, que traducido significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Desde la hora sexta hasta la hora novena, aleluya, se dice que hubo tinieblas. Bendito Dios. ¿Cómo poder entender que el Hijo de Dios soportara todo esto, abandonado de su Padre, para ampararnos a nosotros? ¿Cómo poder entender que Jesús aceptara, mis amados, una situación así para salvarlo a usted y a mí? Para que usted y yo estuviéramos mejor. Gloria a Dios. Es ahí donde nos decimos lo que el apóstol Pablo también dijo: oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Aleluya. Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36. Alabado sea el Señor. El creador de todas las cosas estaba padeciendo por amor a su creación. Los cielos le negaban la luz y la tierra lo más preciado y vital para todo ser humano: el agua. Usted sabe, el agua. Qué importante es el agua. Qué terrible es la sed. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Oh santo. Oh Dios todopoderoso.
Ay, sabalabasa. Jesús dijo, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Consumado es. Esto está en Juan capítulo 19, versículo 30, 28 al 30. Este episodio ya estaba profetizado en las Escrituras cientos de años antes. En mi sed me dieron beber vinagre, dice el Salmo 69, el versículo 21. El dolor que Jesús debe haber sentido en su garganta al haber bebido vinagre, imagínense, hermano, en la situación que estaba este hombre, que es nuestro Salvador. Qué terrible. Debe haber sido algo muy atroz para él. ¿Cómo podemos decir yo comprendo, yo entiendo? No, hermano, no entendemos nada. Dios nos ayude a valorar cada cosa de estas que estamos mencionando en esta tarde. La descripción relatada en el Salmo 22 es desgarradora también. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose. En medio de mis entrañas, como un tiesto, se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Terrible. Salmo 22, versículo 14 y 15. Lo extraordinario de toda esta agonía atroz, esta terrible agonía, es que Jesucristo, nuestro Dios, aleluya, murió cuando Él quiso hacerlo. Alabado sea Dios. Cuando Él quiso hacerlo. En medio del estertor de la muerte, de los intensos dolores, de la asfixia y de una evidente anemia, el Señor Jesucristo clama a gran voz, entregando su espíritu en el momento que Él soberanamente decidió hacerlo. Aleluya. Lo extraordinario de toda esta agonía atroz, amados hermanos, es que Jesús murió cuando Él quiso hacerlo. En medio del estertor, de la muerte, de los intensos dolores, insisto, de la asfixia y de esa evidente anemia, el Señor clamó a gran voz, entregando su espíritu. En ese momento especial que soberanamente Él decidió. Y el centurión que estaba frente a Él, viendo que después de clamar había expirado así, Él dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Santo Dios. Que Dios nos ayude a no reconocer a Jesús tarde. Que Dios tenga misericordia y usted y yo podamos reconocer a Jesús, pero que no sea tarde cuando lo hagamos. Hoy es el día, mis amados, en que debemos reconocer a Jesucristo como nuestro único Dios. Si usted ya sabe estas cosas, y yo sé que estas cosas cualquiera las ha escuchado, las hemos visto en películas y todo eso, no es posible que permanezcamos o que seamos insensibles ante todo esto. Pareciera que no tenemos corazón. No, no, sí tenemos corazón. Sí tenemos corazón, claro que sí. Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya hablando entrecortado, ya no hablando con la solvencia que él hablaba, pero entregó con su propia voz, lo dijo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Después de estas horas de agonía, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo había perdido mucha sangre
y la poca que le quedaba en su cuerpo se había expresado, se había espesado más bien, de manera que el corazón ya casi no podía bombear. El suero se separa de los glóbulos rojos y una membrana alrededor del corazón llamada pericardio estaba llena de líquido. En los momentos finales, algunos médicos creen que Jesús muere de pericarditis, que es la ruptura del pericardio por inflamación. Es como si su corazón haya explotado, en otras palabras. Esta condición confirmada por el soldado que es el que traspasa con la lanza por su costado, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, dice la Biblia, y al instante le salió sangre y agua. Podemos ver que no era agua en sí, sino que la sangre era el suero de la sangre. Aquí se cumple lo dicho por el profeta. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, dice Zacarías 3:10. Sí. Algunos otros médicos expertos también dicen que Jesús murió de asfixia, porque la mayor parte de los crucificados morían de asfixia, ¿verdad? Entonces, muchos dicen que Jesús murió de asfixia, pero igual, aquí tenemos otra versión que se dice que murió porque el pericardio se explotó. Era la costumbre de los romanos al quebrarle las piernas a los reos crucificados, porque si estaban vivos al final de su tortura en la cruz, debido a que tenían que apoyarse en las piernas para respirar, al quebrarle los huesos ya no podían respirar y morían asfixiados. En el caso de Jesús, vieron que ya estaba muerto y no tuvieron que quebrarle los huesos. Esto fue un cumplimiento de la profecía que dice, él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Salmo 34:20. Como hemos visto, todo lo que vivió y padeció Jesús estaba escrito y anunciado cientos de años antes. El Salvador vino a morir en lugar de nosotros los pecadores, y no con una muerte simple, sino con un padecimiento terrible, amados, muy terrible. Si esto no contriñe nuestro corazón, no hay nada que agregar. Porque de tal manera, San Juan 3:16, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea Dios. Qué tremendo, hermanos. Ya el que no lo conmueve esta historia, ¿qué podemos decir? Yo creo que es un momento especial para que oremos. Ahí donde usted está, orémosle a Dios. Padre y buen Dios que estás en los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret, aquí en tu presencia estamos. Te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza. Te damos, Señor, todo lo de buen nombre, porque tú eres el Todopoderoso, el Dios bueno, amoroso, misericordioso. Usted es el que dio su vida por nosotros, oh Jesús. Dios mío, no hay palabras para describir lo que tú hiciste por nosotros y las barbaridades que nosotros hemos hecho en la vida de pecado. Gracias por todos aquellos, Señor amado, que de alguna manera hemos entendido y estamos luchando por separarnos cada día más de las cosas que a ti no te agradan. Ayuda, Padre, cuántas personas no te conocen. Y aún viviendo tiempos como lo que está viviendo ahorita el mundo, todavía siguen en antagonismo contigo. Todavía hay personas que se niegan a aceptarte como su Señor y Salvador. Señor de los cielos, solamente tú puedes, Dios mío, cambiar la mentalidad del hombre. Aquí estamos tus siervos. Hay pastores en este mundo. Hay muchos creyentes, hay líderes. Hay hombres y mujeres dedicados a ti, Dios mío.
Que tu gracia cada día esté más con nosotros. Que sabemos que un día nos vamos a ir de este mundo. Sea por una pandemia, sea por la muerte que venga como venga, o tú vienes por nosotros. Sabemos que nos vamos a ir de aquí, Dios mío. Pero quisiéramos lo que tú también quieres. Compartimos contigo. Porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ayúdanos como portavoces. Ayúdanos, Dios mío, como personas que conducimos tu savia liberadora del pecado. Ayúdanos, oh Dios, danos gracia cada día. Capacítanos más, Señor. Empodéranos, Padre, para ir por las calles, por las comunidades, por los barrios, por las aldeas, por donde sea, mi Dios, enarbolando bandera de victoria, la bandera misma que Jesucristo enarboló, mi Dios, aleluya. Ayúdanos, Señor. Mira aquellos que no quieren nada contigo. Personas que quizás están en un hospital, ya sin esperanza de vida. Permite que ellos también vengan a ti. Que aunque sea en el último momento, mi Dios, se arrepientan de su pecado, Señor. Ayuda a todo aquel que está funcionando, que está trabajando, Dios mío de los cielos, en un hospital. Al personal de los hospitales, sean médicos, desde un vigilante, mi Dios amado. Ayúdales, Padre de los cielos. Úsalos, Señor. Ponga en ellos la capacidad. Ponga en ellos, Señor, de los cielos la autoridad, la gracia tuya, Señor, para que sean sanos los enfermos. Sánalos, Padre, aquellos que están soportando dolores. Oh, mi Dios, aleluya. Tú sabes de lo que es el dolor, Señor. Tú sí sabes. Tú sabes lo que es soportar un dolor. Tú sabes lo que es soportar un desprecio. Y todas esas cosas que a ti te sucedieron, no por tu culpa, sino por la nuestra. Pero tú conociste también, mi Dios. Hoy clamamos delante de ti para que las cosas mejoren, mi Dios. Usa, Señor, a tus siervos y salva las almas. Gracias por este día, por esta predicación. Gracias por todas las personas que nos han escuchado en diferentes lugares. Gracias a mis paisanos en Olancho, que estoy viendo mucho lanchano ahí. Estoy viendo que bastantes hermanos y no hermanos, amigos del departamento de Olancho, ¿verdad? Están en sintonía de este mensaje, gloria a Dios, que me conmueve, no sé, yo estoy conmovido por esta palabra, gracias a Dios. Creo que quizá yo sea el más beneficiado, mi Dios. Te agradezco tanto. Gracias por los hermanos de la iglesia local, los hermanos ahí en la vía San Antonio, hay hermanos de la vía también observando este mensaje, por los hermanos fuera de Honduras también, gloria a Dios, en El Salvador, los hermanos salvadoreños. Hay algunos salvadoreños que están observando este mensaje, por la gente de Comayagua, ¿verdad? Ciguatepeque, Taulabé, aleluya, gloria a Dios. Qué bien se les ama, se les quiere mucho. Amigos y hermanos de San Pedro Sula, Omar Argueta de Ciguatepeque, mi buen amigo, que Dios te bendiga, hermano. Marlon Rodríguez, allá en Campamento, ¿verdad? Al mero frente del parque del barrio El Pino, bendito sea Dios, mi barrio. Gloria a Dios, que Dios te bendiga. Alba Luz, también que está viendo esto. Qué bien, Alba, mucho gusto. Me voy. Mañana vamos a tener otra palabra de parte de un miembro de la iglesia. Creo que el sábado va a predicar otro hermano y conmigo nos vamos a ver el domingo. Yo voy a predicar otro mensaje el día domingo, pero todos los días a las 5 de la tarde nosotros estamos predicando la palabra de Dios. Somos la iglesia de Dios de la profecía en Marcala, en el barrio San Andrés, en el barrio El Ciprés, perdón, de Marcala. Gloria al Señor. Primo José, mucho gusto, ¿verdad? Me voy. Luis Díaz también, que Dios te bendiga.